También en otros países. Bueno, se hizo un relevamiento, se hizo una investigación al respecto, así que ya mismo vamos a saludar a Gila Vilker, que es analista de opinión pública, directora de 3.0. Gila, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida a Más Info. Aquí con Diego te saludamos, un placer. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué resultado arrojó el relevamiento que ustedes realizaron de la percepción que tenemos los latinoamericanos de la pandemia, ¿no? ¿Percepción a nivel gobierno? ¿Cómo la manejan ellos? ¿Cómo es? Mira, lo que nosotros hicimos es un estudio para evaluar dentro de cada país qué es lo que está pasando, de modo tal de tener un comparativo de 10 países latinoamericanos en función de, bueno, cómo se ve la gestión propiamente dicha en relación con el coronavirus. Bueno, en primer lugar te podría decir que hay una correlación muy, muy fuerte entre la valoración de las gestiones en general y el modo en que han encarado te diría, este drama de la pandemia. En ese sentido, digo, estamos viendo que muchos países esta idea de una cercanía y una correlación entre el tipo de medidas que se han adoptado y las formas de control de la pandemia y la percepción general sobre gobierno. La otra cosa que encontramos también es que, y es un rasgo común a todos los 10 países que nosotros indagamos, es el miedo, el fuerte miedo al contagio e incluso el miedo a la muerte, ¿no? Entonces me parece que esto también ya te explica algunos de los fenómenos que uno ve con esto, que es te diría la fuerte adhesión o la general adhesión a los gobiernos, excepto en los casos en los que la pandemia ha ido muy mal, como es el caso de Chile o de Ecuador. También, digo, me parece que hay otro elemento interesante que es cómo ven los latinoamericanos a los países de la región, quienes aparecen como los que mejor lograron encarar la situación y quiénes son los que peor encararon. Me parece que ahí hay un rasgo común que tiene que ver con que el grueso de los países, 9 de los 10 países indagados, señalan a Brasil como uno de los países que peor han encarado la crisis derivada del coronavirus. En cambio, cuando uno piensa en los modelos, bueno, hay países que tienen una fuerte adhesión. Uruguay es uno de ellos, Argentina es otro de los países señalados también a nivel latinoamericano como casos para ser mirados. También es cierto que, digo, para ser justos, así como se señala a Uruguay o se señala a Argentina, también es cierto que es muy alto el nivel de no saben. O sea, claro. Es decir, los latinoamericanos miran a los otros países y de alguna manera destacan algunos. También te podría contar que una de las sorpresas para nosotros fue Paraguay, ¿no? Digamos, claro. Paraguay es un país muy interesante, el fenómeno paraguayo, porque es un país que está, te diría, como fuera de óptica, ¿no? Digamos, sus ciudadanos lo valoran muy bien, pero es un país que no es contemplado por el resto de los países, ¿no? Gila, y por ahí, sí. Gila, me gustaría hacer 2 o 3 preguntitas simples. ¿La encuesta la realizaron por teléfono? Es una encuesta online. Ajá. Se trabajó es una muestra para cada país. Ajá. Es decir, claro, porque justamente son 10.000 casos sobre 10 países. Me dan promedio 1.000 casos por país, ¿correcto? Exactamente, sí, así es. Sí, con muestras específicas para cada país. Imagínate, viste, como cuando trabajás una encuesta en Argentina, la misma lógica en cada uno de los 10 países trabajados. Estos 10 países fueron Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, México. Simplemente me quedo pensando, por repasar encuestas, ¿cuál es el margen de error? Porque generalmente las muestras son un poquito más grandes, particularmente cuando es encuesta online. Mira, nosotros, o sea, también para que tengas una idea, en Argentina habitualmente trabajamos con muestras de 1.000 casos. Hay países donde aplicamos muestras un poquito más chicas, hay países como México donde aplicamos muestras un poquito más grandes. De todos modos, el margen de error oscila según país entre los 3 y los 4 puntos, más o menos. Ah, bien, perfecto. Lo cual
Con lo cual tenés un nivel de confiabilidad importante. Gila, a los encuestados solo le preguntaron cómo perciben ellos o cómo viven con este temor que vos decías al comienzo en esta pandemia, o también si la persona encargada de llevar adelante su país, digo, su presidente, tiene que elegir entre economía o salud o debería, digamos, ahí hacer un equilibrio entre ambas cosas. ¿Qué te contestaron sobre eso? Viste que siempre se critica tanto. Sí, le preguntamos, digo, nosotros desde el inicio de la pandemia empezamos a testear una tensión que es una falsa, te diría, es una falsa dicotomía, por supuesto. Claro. Cuando uno realiza otra clase de estudios por ahí más cualitativos, lo que vos ves es cómo en realidad se solapa la demanda de cuidado de la vida con la demanda económica, ¿no? Es una pregunta por prioridad para saber qué te está ordenando la escena. Ahí encontramos una cosa bastante interesante, y es que por lo general los países como Argentina o Uruguay tienen una demanda más vinculada o predominantemente vinculada al cuidado de la vida por sobre los aspectos económicos. México por ahí representa una zona, te diría, ambigua, ¿no? Digamos, de partición ahí, digamos. Pero me parece que acá, por supuesto, todos sabemos que una pregunta que tensa estas disyuntivas o que de alguna manera tensa las decisiones en torno a privilegiar la economía, privilegiar la salud, es una pregunta que de alguna manera te permite ordenar el tablero. Por supuesto que cuando uno después consulta con otros métodos, lo que te aparece con mucha claridad es una especie de solapamiento, ¿no? Pero son solapamientos con la definición de algunas prioridades. De todos modos, déjame decirte también que hay otro elemento que a nosotros también nos llamó la atención, que tiene que ver con el fenómeno, sobre todo a la luz de cómo ven el resto de los países latinoamericanos a sus países hermanos. Tiene que ver con, me parece, el lugar de Chile y el lugar también de Brasil, que de alguna manera hasta hace muy poco Chile era un ejemplo para Latinoamérica. Pero todos deben haber coincidido en que Brasil no está haciendo bien las cosas, ¿no? Absolutamente. Ese es uno. Entonces me da la impresión de que ese fenómeno de liderazgo indiscutido que tenía Brasil hace unos años, hoy empieza a perder fuerza, o ha perdido mucha fuerza, sobre todo a la luz de cómo lo contemplan sus propios los habitantes de los países hermanos. Algo similar vemos con Chile, ¿no? Que hasta hace muy poco aparecía como un país ejemplar para Latinoamérica, como un modelo emular, y que hoy tiene niveles de aprobación bajos, bajos en general, bajos en relación con la gestión del coronavirus, la disconformidad de la población. Y después también me parece que hay otro elemento súper destacable del estudio que tiene que ver, esto es una foto de alguna manera, pero hay te diría, un elemento que nos permite pensar cosas a futuro que tiene que ver con los hábitos, ¿no? Les preguntamos a los ciudadanos de cada uno de estos países, les preguntamos qué es lo que iban a hacer a posteriori de la pandemia. Qué gran pregunta. Claro. Lo primero, cuando te nos liberen. Exactamente. ¿Y qué es lo que iba a hacer en menor medida? Y lo que encontramos es que efectivamente la pandemia está dejando una marca importante en términos de cambios de hábitos, ¿no? Porque vos fijate esta cosa curiosa que aparece en el grueso de los países, que es que el grueso de las personas respondió que una de las actividades que va a hacer post-pandemia, ¿no? O sea, qué tipo de actividad va a incorporar en su vida post-pandemia, tiene que ver en muchos sentidos con muchas de las prácticas que se están produciendo hoy en situación de cuarentena, como puede ser, no sé, quedarse en su casa más con la familia, hacer teletrabajo. Claro. Por ahí el tema de los cultos y asistir a los templos, por ahí eso aparece también como un fenómeno, pero que está, como una de las cosas extrañadas y que van a volver fuertemente. Pero lo curioso es, ¿qué cosas va a hacer después de la pandemia? Y la respuesta es, bueno,
hacer muchas de las cosas que estoy haciendo durante la pandemia. O sea que la ¿no? pandemia vino un poquito a mostrarnos el camino de lo que también nos puede hacer felices, Diego. Sí, y curiosamente, mucha gente habla de viajar, 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 pero parece que la gente no quiere viajar. Bueno, a ver, viajar por turismo, por su país o por el exterior, está entre las actividades que el grueso de los entrevistados señaló como que iba a dejar de hacer. Claro. O que iba a hacer en menor medida. Viajar en transporte público, ir al shopping o al mall. Entonces, es interesante cómo en realidad esa foto nos permite un poco empezar a especular y preadvertir qué es lo que va a pasar en la pospandemia, ¿no? Digamos que cada vez tiene un carácter más incierto, ¿no? O sea, ¿cuándo será? Lo que está claro es que de alguna manera estamos viendo cómo en realidad esta misma pandemia de alguna manera aceleró, o uno podría pensar que empieza a acelerar una dinámica vinculada al mundo del trabajo y al mundo del encuentro social, ¿no? Digamos, de hecho, una de las cosas que plantean como que se van a volver a hacer tiene que ver con pasar más tiempo en mi casa con mi familia, cocinar en mi casa, hacer videoconferencias, trabajar a distancia. Están entre los 4, o como te diría, las 4 actividades mejor ponderadas en el grueso de estos 10 países consultados. Sí, Sheila, y acá queda claro una cosa fundamental. La encuesta la informó y la difundió por el mundo la agencia Reuters, luego la levantaron tanto el New York Times como otros periódicos internacionales y nacionales. Y en ese contexto me parece que un dato no menor es cómo se anticipan las oportunidades y el mundo de los negocios a partir de estos nuevos comportamientos que se vienen. ¿Vos cómo lo ves? Vos, si en este momento, con la información que tenés, tuvieras que invertir en algo, tuvieras que poner un comercio y dejaras de hacer encuestas, que por supuesto no lo dejes de hacer, ¿en qué invertirías? ¿Qué harías? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué no se lo preguntás a un economista? Yo sé. Ya sé. No de negocios. Está claro que te dedicas a la estadística, está clarísimo. Pero me gustaría tratar de entender qué sectores viste, qué pistas te dieron estos datos. Claro. Quiero tratar de sentir las pistas. Por supuesto, no el análisis económico y comercial de esto, porque además en estadística hay probabilidades y en economía las identidades tienen el signo igual, ¿no? Sí, por ahí lo que compartimos es esta perspectiva donde la confianza es tan importante, ¿no? Digamos, donde la confianza es como un elemento central del mundo económico, pero también del mundo de la opinión pública. Mira, nosotros una de las cosas que nos interesó también investigar tiene que ver con esta idea del teletodo, ¿no? O sea, claro. vamos hacia un modelo donde muchas de los hábitos y de las prácticas y de lo que requiere la vida social van a aparecer mediadas por la tecnología. De hecho, vos fijate que una de las primeras sesiones de este congreso virtual fue la aprobación de la receta electrónica, cosas vinculadas a teleeducación. Entonces, me da la impresión de que teletrabajo, teleeducación, telesalud, son telecompras, por supuesto, que ya se venía desarrollando, pero creo que esto le da un espaldarazo y un empuje mucho más grande. Me da la impresión que toda la mediación tecnológica va a estar muy, muy, muy presente y ahí claramente hay un nicho de mercado. Bien. De hecho, imagino que en esto por ahí puedes coincidir cuando uno mira un poco la dinámica de publicitaria que tienen hoy los grandes medios, vas a ver que al lado de las marcas tradicionales empiezan a aparecer por ahí en horarios marginales promoción de distintos negocios vinculados a tecnología, ¿no? Lógico. Sheila, gracias, como siempre. Buenísimo. Gracias por toda la información que nos has dado. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia?